Muy bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga. La reflexión de hoy quiero basarla en Romanos capítulo 1, verso 17. Y quiero hablarles sobre la importancia de entender el concepto vivir por la fe. Dice así en Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia está llena desde el principio al fin sobre conceptos acerca de la fe y consejos de la importancia de vivir por fe. Pero es importante entender qué significa vivir por fe. Porque algunas personas creen que vivir por fe es no hacer nada, quedarse sentado y esperar que Dios haga todo. Pero vemos que no es así. Aún a Josué Dios le ordenó que se esforzara. Le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Es importante que Josué tenía que tener fe. Fe en que Dios lo iba a fortalecer, fe en que Dios iba a ir con él donde quiera que fuera, fe en que en los momentos difíciles de su vida Dios iba a estar ahí. Pero Dios le está diciendo: tienes que esforzarte y ser valiente. Entonces, vivir por la fe no significa quedarse sentado y esperar que Dios haga todo por nosotros. Hay cosas que Dios las hace por nosotros y hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. ¿Cuáles son las cosas que Dios hace por nosotros? Son aquellas que están fuera de nuestra capacidad. Dios las hace por nosotros, las logramos, las obtenemos por la fe, porque Dios actúa por nosotros. Pero Dios no va a hacer aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer. No podemos dejarle a Dios la crianza de nuestros hijos, porque Dios ha ordenado que nosotros criemos bien a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el libro de Proverbios. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. No debemos hay personas que todo lo quieren solucionar con oración, cuando hay cosas que sí debemos de orar y hay cosas que debemos de actuar. Muy importante entonces entender qué significa vivir por fe. No es no trabajar y esperar que Dios sea el que provea todo el pan que necesitamos. Dios ha ordenado que trabajemos, y más la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces es importante que entendamos el concepto de vivir por fe. Tampoco significa que no vamos a usar los recursos que Dios nos ha dado, como la medicina, los adelantos de la ciencia, y vamos a rechazarlo porque vivimos por fe. No, al contrario, debemos de utilizar bien los recursos que Dios nos ha dado, porque nada hay en este mundo que no lo haya creado Dios. Nosotros no hemos creado nada. El hombre no ha creado nada. El hombre está usando los recursos que Dios le ha puesto a su mano. Es importante entonces que no es que vamos a esperar que todo lo haga Dios, cuando Dios nos ha dado recursos que están a nuestra mano. La medicina, las hierbas y muchas cosas que Dios nos ha dado, son recursos que Dios ha puesto a nuestra mano para que los usemos con fe de que por algo Dios lo dejó ahí para nuestro beneficio. Entonces, no es entonces que porque vivimos, que los hombres y mujeres que viven por fe no van a tomar medicina. No es que no van a tener que esforzarse y trabajar. No. ¿Qué es entonces vivir por fe? En primer lugar, vivir por fe es tomar la decisión de vivir en obediencia, vivir obedeciendo los principios y mandamientos establecidos por Dios, porque creemos plenamente en su palabra. Eso es vivir por fe. Vivimos por fe, demostramos que vivimos por fe cuando, sin poner objeciones a la palabra de Dios, la ponemos por obra, porque tenemos fe en esa palabra, de que es la palabra de Dios. Y eso nos trae como resultado beneficios declarados ya en la palabra de Dios, porque los beneficios de la palabra de Dios se reciben por la fe. En otras palabras, la
las promesas dadas por Dios en la Biblia se hacen efectivas en nuestra vida cuando nosotros las creemos. Y si las creemos es porque tenemos fe. Eso es vivir por fe. Vivir por fe nos ayuda, cuando vivimos por fe, en primer lugar estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, y esto nos ayuda a creer en las promesas de Dios, aunque sean promesas que fueron hechas a personas que vivieron hace miles de años antes que nosotros, pueden hacerse efectivas en la vida nuestra porque nosotros mismos las hacemos efectivas por medio de la fe. Eso es vivir por fe. Mire qué importante. Qué importante eso. En mi vida yo he podido experimentar que las promesas de Dios que fueron hechas a personas en el Antiguo Testamento, a personas que vivieron miles de años antes que yo, pero yo las he creído y las he declarado en mi vida, he podido recibir el mismo beneficio. ¿Y sabe por qué? Porque también creo que todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue dicho por Dios y Dios no deja caer ninguna de sus palabras. Jesucristo dijo que ni una jote ni una tilde Dios la dejaría caer, que todo lo que había dicho lo va a cumplir. Entonces, es importante que si yo creo que lo que Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, también se puede cumplir en mí, es porque creo en otra palabra que también está escrita en la Biblia. Y esa otra palabra es que Dios no hace acepción de personas. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Y como yo creo que Dios no hace acepción de personas, yo creo firmemente que lo que Dios le dijo a Abraham, también me lo dice a mí. Porque Dios no hace diferencia entre Abraham y yo, porque Él no hace acepción de personas. Dios no amó más a Abraham que lo que me ama a mí, que lo que lo ama a usted. Entonces las promesas que Dios le hizo a Abraham también se pueden hacer efectivas en usted. Y yo lo he podido comprobar de esa manera. Entonces, eso nos da la pauta de qué es vivir por fe. Vivir por fe, entonces, para mí, ha sido creer en las promesas de Dios. Que aunque Dios no menciona mi nombre ahí, sino que está mencionando el nombre del otro personaje, pero yo voy incluido ahí porque también está escrito que Dios no hace acepción de personas. Que todo el que le obedece, todo el que le honra, será honrado. Está escrito en la Biblia, Dios honra a los que le honran. No importa quién sea, Dios no hace acepción de personas. Quizá para ciertas personas aquí en la tierra, usted y yo no representemos nada y somos personas incógnitas, somos personas que estamos en el anonimato, que nadie nos conozca, pero para Dios somos personas importantes, al igual que Abraham y cualquier otro de los profetas que Dios testificó a favor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que le cree puede acercarse. Por eso está también la palabra escrita en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios con fe, vamos a obtener las promesas decretadas en la Biblia para personajes que vivieron años antes que nosotros, se van a hacer efectivas en nosotros, porque las creemos. Todas las promesas que están en la Biblia son para usted también. Termino con esto. Recuerdo cuando hace unos 38 años atrás que yo recibí a Cristo como mi Salvador, en la iglesia donde me congregaba, cantábamos un corito que decía: las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Yo no solamente he cantado ese coro, yo lo he vivido y lo sigo viviendo, y se sigan haciendo presentes. Las promesas que Dios le hizo a otros se sigan haciendo presentes en mi vida. Y predico este mensaje para que también esas promesas se hagan presentes en la vida suya. Créale a Dios que las promesas escritas en la Biblia
que fueron dadas a otros personajes también son para usted. Que Dios le bendiga.